Vamos a introducir ahora un concepto nuevo de GeneXus X, que es el concepto de categorías. Cuando nosotros desarrollamos una aplicación con GeneXus, acostumbramos a organizar nuestros objetos en la forma tradicional y jerárquica de las carpetas, ¿verdad? Sin embargo, ahora GeneXus nos propone la posibilidad de organizar nuestros objetos según otros criterios, además de la forma tradicional de las carpetas. Mencionábamos recién que acostumbramos en nuestras aplicaciones a organizar nuestros objetos en carpetas. ¿Con qué criterio? Bueno, eso depende del equipo de desarrollo, ¿verdad? Podemos agrupar nuestros objetos por tipo de objeto, ¿sí? Por ejemplo, todas las transacciones en una carpeta de transacciones, todos los webpanels en una carpeta de webpanels. O podemos también organizar los objetos por módulo desarrollado. Eso depende del criterio que tome el equipo de trabajo. Sin embargo, ahora GeneXus X nos propone el uso de categorías que nos van a permitir ver de diferentes maneras todos los objetos que tenemos en nuestra KB, además de esta forma de las carpetas, y según un momento determinado. Un objeto entonces va a poder pertenecer a varias categorías y a la vez que una categoría puede pertenecer también a otra categoría. ¿Cómo hacemos entonces para ver nuestra KB a través de esta nueva vista? Bueno, vamos a tener que recurrir a la opción Category View desde la ventana KB Navigator. Y entonces vamos a poder ver nuestra KB de una forma diferente según las necesidades de un momento particular. Vamos a verlo en GeneXus. Estamos en GeneXus, en nuestra KB Travel Agency. Si observamos la ventana KB Navigator, estamos posicionados en la vista de carpetas, ¿verdad? En la Folder View. Y vemos entonces nuestros objetos organizados en la forma tradicional y jerárquica de las carpetas. Pero si vamos ahora a la opción Category View, lo que vamos a estar viendo es nuestra KB, nuestros objetos, pero organizados por otros criterios, ¿verdad? Y están agrupados entonces en categorías. Volvamos a las diapositivas. La clasificación de las categorías depende de la forma en que éstas son creadas. Vamos a estar hablando de categorías estáticas y categorías dinámicas. Para crear una categoría estática tenemos dos posibilidades. Una de ellas es crear la categoría vacía e ir asignando luego los objetos, y la otra opción es crear directamente la categoría a partir de un objeto. Vamos a ver ambos casos directamente en GeneXus. Nuevamente en nuestra KB vamos a crear una categoría vacía y luego vamos a asignarle un objeto. Para crear una categoría vamos a la opción Category View aquí en la ventana KB Navigator. Nos posicionamos, ¿verdad?, en el lugar donde queremos crear la nueva categoría, hacemos clic con el botón derecho del mouse, New Category. Vamos a ponerle como nombre To Do Peter, asumiendo que los objetos que vamos a agregar a esta categoría son para que Peter los revise o modifique. Tenemos entonces nuestra categoría vacía. ¿Cómo sabemos que está vacía? Bueno, porque no tenemos el indicador aquí, ¿verdad?, como tiene esta otra categoría, y porque si hacemos doble clic en la ventana principal vemos que esta categoría no tiene miembros asignados. Vamos a asignarle entonces, por ejemplo, esta transacción Airline que tenemos aquí abierta. Observemos la ventana de propiedades. Aquí abajo encontramos una ventanita menor que hace referencia a las categorías. Si queremos asignar esta transacción a la categoría To Do Peter, vamos a escribir aquí el nombre de la categoría. Ya nos sugiere, ¿verdad?, las que tenemos o la posibilidad de definir una. Enter, y nuestro objeto queda asociado a la categoría To Do Peter. Cuando nosotros salvemos estos cambios, observen que aparece el indicador aquí en la ventana Category View y esta categoría contiene ahora nuestra transacción como miembro.   , 。 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , , 」 , , 」 , , 」 , , 」 ,
vemos que contiene a la transacción airline. ¿Qué pasaría si quisiéramos eliminar esta transacción como objeto asociado a la categoría? Bueno, simplemente nos posicionamos, botón derecho, Remove. Y de esta forma, la transacción, el objeto, deja de estar asociado a la categoría. Si quisiéramos eliminar toda la categoría, entonces nos posicionamos aquí e igual forma, botón derecho, Delete. En este caso, nos pide la confirmación si queremos eliminar la categoría, decimos que sí, y se elimina la categoría. Dijimos que la otra opción de crear una categoría estática es a partir de un objeto. Vamos a crear entonces ahora la categoría To-Do John a partir de la transacción. La categoría To-Do John no existe, ¿verdad? Si nos fijamos en la opción Category View, solamente tenemos esta aquí creada. Así que vamos a desplegar las propiedades de la transacción Airline que tenemos aquí y vamos a crear desde aquí la categoría To-Do John. Vamos a escribir simplemente el nombre, vamos a borrar, quedó aquí la referencia a la categoría anterior, vamos a borrarlo y vamos a escribir el nuevo nombre. Y cuando damos Enter, se crea la categoría, ¿verdad? Y este objeto queda automáticamente asociado a ella. Vamos a salvar estos cambios. Observen que la categoría ya ha sido creada y cuando salvemos los cambios, la transacción quedó asociada a esta categoría. Volvemos a las diapositivas. Bueno, en esta diapositiva estamos viendo lo que acabamos de ver en nuestro ejemplo, ¿verdad? Para asignar los objetos a una categoría estática, lo hacemos a través de la opción Categories que aparece en la ventana de propiedades del objeto. Cuando escribimos entonces el nombre de la categoría, se nos van sugiriendo, ¿verdad?, las opciones existentes y el objeto queda automáticamente asignado a esa categoría. Pasemos ahora a las categorías dinámicas. Las categorías dinámicas son aquellas que se crean automáticamente. ¿A partir de qué? Bueno, podemos crear una categoría automáticamente a partir del resultado de una búsqueda, utilizando para esto el mecanismo de búsqueda Full Text Search. O podemos también crear una categoría dinámica a partir de una categoría estática, especificando entonces consultas, ¿verdad?, o propiedades que van a tener que verificar los objetos para que sean asignados a esa categoría. Para crear una categoría dinámica a partir del resultado de una búsqueda, debemos entonces desplegar la ventana de búsqueda, la Search Window, y efectuar una búsqueda. Luego entonces los objetos que resultan van a poder quedar asignados automáticamente a una categoría, siempre y cuando sigan verificando con el criterio, con el patrón de búsqueda que se aplicó. Vamos a ver un ejemplo en GeneXus. Nuevamente en nuestra KB vamos a desplegar la ventana de búsqueda, venimos a la opción View, Other Tool Windows, Search, y vamos a especificar nuestro patrón de búsqueda. Vamos a buscar todos aquellos objetos que contengan la palabra Passengers en alguno de sus componentes. Presionamos Search y vemos el resultado. Este botón entonces que dice Save as Category nos permite salvar este resultado como una categoría y estos objetos quedan automáticamente asociados a esa categoría. Si vamos ahora a la opción Category View, tenemos la nueva categoría con los objetos. Volvemos a las diapositivas. Vamos a ver ahora que también podemos crear una categoría dinámica a partir de una categoría estática. ¿Qué significa esto? Podemos crear una categoría estática, como hemos visto ya, ¿verdad?, en forma manual y vacía, y luego podemos editar las propiedades de la categoría y especificar consultas o valores en las propiedades que van a tener que verificar los objetos para que queden automáticamente asignados.
En el ejemplo aquí estamos viendo la edición de las propiedades de la categoría de nombre Procedures, donde se indica que los objetos que quedan asociados van a tener que verificar el valor Procedure en la propiedad Object Type. Vamos a verlo directamente en GeneXus. Siguiendo entonces con nuestro ejemplo, vamos a crear la categoría estática Procedures. Ya sabemos el procedimiento, ¿verdad? Venimos a la opción Category View, clic con el botón derecho, New Category. Procedures. Y creamos entonces la categoría estática, ¿verdad? La categoría que está vacía. Vamos entonces a editar las propiedades, ¿verdad? Ya automáticamente la ventana de propiedades nos muestra, al haber seleccionado una categoría, las propiedades que aplican a esa categoría. Observemos esta propiedad de nombre Properties. Vamos a asignar aquí la propiedad Object Type con el valor Procedure. Y de esta forma entonces todos aquellos objetos de nuestra KB que verifiquen el valor Procedure en la propiedad Object Type van a quedar automáticamente asociados a esta categoría. Observen que ya apareció el indicador, ¿verdad?, de que la categoría contiene objetos. Si los observamos, vemos entonces que todos aquellos objetos de tipo procedimiento, de tipo procedure, han quedado automáticamente asociados a la categoría procedure. Volvemos a las diapositivas. Vamos a ver ahora dos ejemplos concretos. El primero de ellos consiste en la creación de una vista de objetos, o sea, de una categoría por tipo de objeto. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar nuevamente el mecanismo de búsqueda Full Text Search. Vamos a especificar, por ejemplo, el valor Transaction en la propiedad Object Type. Vamos a obtener entonces como resultado todos aquellos objetos de tipo transacción y vamos a salvar este resultado como una categoría. Vamos a estar obteniendo entonces una vista de objetos, ¿verdad? Vamos a tener una categoría por tipo de objeto. Siguiendo con el mismo ejemplo, cuando despleguemos la ventana de búsqueda y especifiquemos, como vemos aquí, el valor Transaction para la propiedad Object Type, el mecanismo de búsqueda nos va a estar mostrando como resultado todas las transacciones. Y luego, como ya hemos podido ver, al presionar el botón Save as Category, vamos a estar creando automáticamente la categoría con los objetos de tipo transacción. Vamos a hacerlo. Desplegamos la ventana de búsqueda, View Other Tool Windows, Search, y vamos a especificar aquí, donde dice Properties, vamos a buscar la propiedad Object Type. Y vamos a asignar el valor Transaction para buscar todos los objetos de tipo transacción. Presionamos Search, obtenemos todas nuestras transacciones y salvamos como una categoría de nombre Transactions. Si vamos a la opción Category View, vemos nuestra nueva categoría, ¿verdad?, con todas las transacciones. Hemos creado entonces una vista de objetos. Volvemos a las diapositivas. Pasamos ahora al segundo ejemplo, que tiene que ver con el flujo de información. Esto significa que al modificar en un objeto aquella característica, ¿verdad?, que lo hace pertenecer a una categoría dinámica, entonces esta va a cambiar su contenido, ya que el objeto va a dejar de pertenecer a ella. Lo que estamos viendo aquí es nuevamente la ventana de búsqueda, donde especificamos un patrón de búsqueda, ¿verdad?, la palabra finished,
y nos devuelve como resultado todos aquellos objetos que contienen en alguno de sus componentes, en este caso en el sector de la documentación, como vemos aquí, esa palabra finish. Al grabar este resultado como una categoría, obtenemos, como ya hemos visto, su correspondiente presencia en la category view. Si luego alguno de estos objetos deja de contener esta palabra finish en el sector de documentación, que es donde está presente, el objeto va a dejar también de estar asociado a la categoría. Esto es entonces lo que llamamos el flujo de información. Si hemos creado entonces una categoría dinámica a partir del resultado de una búsqueda y en algún momento algún objeto que inicialmente no pertenecía a esa categoría pasa a verificar el valor de la propiedad o a verificar la existencia del patrón de búsqueda, entonces va a quedar automáticamente asignado a dicha categoría. Vamos a ver este mismo ejemplo en GeneXus. Nuevamente desplegamos View, Other Tool Windows, Search. Y tal como veíamos en el ejemplo, vamos a especificar aquí como patrón de búsqueda la palabra Finished. Y obtenemos estas dos transacciones que verifican la existencia de esta palabra en el sector de la documentación. Salvamos este resultado como una categoría y le ponemos como nombre For Testing. Si vamos a verificar, tenemos la categoría For Testing con nuestros dos objetos. Vamos ahora a considerar otro objeto cualquiera y a escribir, por ejemplo, también en el sector de la documentación, la frase Status Finished. Y vamos a comprobar que, como ahora ese objeto pasa a verificar con este patrón de búsqueda, automáticamente también va a quedar asociado a la categoría For Testing. Volvemos entonces a la Folder View. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la transacción Passenger y en su sector de documentación vamos a escribir Status Finished. Salvamos estos cambios y vamos a volver a la Folder View. Observen que automáticamente esta transacción pasa a estar asignada a la categoría For Testing. De esta forma entonces mantenemos siempre el flujo de información dentro de nuestra KB. Con estos ejemplos entonces damos por concluido el tema categorías.